1:18 p.m. Usted debe saber que hoy hubo nuevo comunicado de la Fundación Santa Fe de Bogotá sobre el estado de salud del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. 16 días después del atentado en su contra, sigue luchando por su vida. La Fundación Santa Fe entrega detalles de qué procedimientos le han practicado en estas últimas horas y de cuál es el estado real a esta hora del senador Uribe Turbay, mientras, como lo contábamos, su defensa está denunciando al presidente Gustavo Petro por discurso de odio contra Uribe Turbay en redes sociales antes del atentado. Felipe García. Víctor Mosquera, abogado del senador Miguel Uribe Turbay, anunció que fue presentada una denuncia penal contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. La acción judicial, dijo, se fundamenta en el discurso de odio por parte del primer mandatario contra su defendido. El abogado aseguró que hay más de 43 trinos publicados por el presidente Petro en su cuenta de X, en los que según él se generó un ambiente hostil, discriminatorio y de odio en contra del senador del Partido Centro Democrático, aunque evitó atribuirle al presidente una responsabilidad directa en el atentado armado que sufrió Uribe Turbay en el barrio Modelia exactamente el sábado 7 de junio, dejó claro que ese ambiente pudo influir. No estoy relacionando que sea directamente con el atentado que sufrió, pero sí generó un ambiente que pudo haber llevado a este atentado y por eso presentamos una denuncia penal contra el presidente de la República en la Comisión de Acusaciones. Mosquera acusó al jefe de Estado de actuar con irresponsabilidad al referirse públicamente a miembros de la oposición. Como ejemplo, citó un mensaje del pasado 5 de junio de este año que leyó públicamente frente a las instalaciones de la Fundación Santa Fe, donde Miguel Uribe sigue luchando por su vida. Esto recordó el abogado Víctor Mosquera. Manifiesta, Dios mío, el nieto de un presidente que ordenó la tortura de 10.000 colombianos hablando de ruptura institucional. Esto es absolutamente grave. Esto genera odio en la población, esto genera polarización y por eso estamos solicitándole a la Comisión de Acusaciones que investigue y determine si las conductas del presidente de la República están enmarcadas dentro de un discurso de odio. Miguel Uribe sigue recibiendo cuidados médicos y quirúrgicos de forma continua, incluyendo traqueostomía y gastrostomía. Gracias a estos avances se ha iniciado una desescalada de su estado crítico y entró en una fase subaguda después de superar los 16 días desde el ataque sicarial. No obstante, se mantiene, dice la Clínica Santa Fe, su condición como grave, con pronóstico neurológico reservado, bajo vigilancia médica intensiva y gestión interdisciplinaria. Y vamos ahora a Medellín, porque en esa ciudad habló la fiscal Luz Adriana Camargo sobre el avance de las investigaciones por el atentado. Hizo unas referencias específicas, don Felipe García Solano, a las fotos que tenía el joven sicario en su celular. Fotos, además, de varias personalidades. ¿Qué más dijo? Marcela, es que la fiscal fue enfática en varias cosas. La primera de ellas es que hoy la línea de investigación arroja que los hechos ocurrieron porque el precandidato presidencial y senador es un activista político. Por su parte, como usted nos contaba, hablando de las fotos, entre ellos del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y de la misma Luz Adriana Camargo, pues dice, recordemos que fueron hallados en el celular del joven que atentó contra Miguel Uribe Turbay. La fiscal dijo que en la investigación apunta a que dichas imágenes no fueron descargadas por el menor. Esto dijo sobre responsabilidad de terceros. ¿Y por qué nosotros recibimos hace aproximadamente 3 semanas una amenaza directa donde nos mandaban a decir que si seguían avanzando en esa investigación y que si se daban esas capturas de esos familiares de ellos que parecían estaban implicados en lavado de activos, que nos tenían? Marcela, pues la fiscal fue precisamente diciendo que todo esto se fue a la línea de Caquetá, en donde fue capturada la última persona. Escuchemos a la fiscal sobre las fotos en el celular del menor. La información en este momento es negativa. No existe ninguna interacción que corresponda a la fecha y hora en que aparecen estas imágenes almacenadas en el celular del adolescente. También habló la fiscal Marcela del exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González. Aprovecho y le cuento que dice que si hay medida de aseguramiento, será expedida la captura de Interpol Roja para capturarlo en el exterior. 1:22. El gobierno no está de acuerdo con la denuncia contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación por parte del abogado de la familia del senador Miguel Uribe Turbay
por los trinos de odio, consideran ellos, en contra del candidato antes del atentado contra su vida. Caterina Ávila. El ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó al anuncio del abogado Víctor Mosquera, representante del precandidato Miguel Uribe Turbay, sobre una denuncia formal ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro por presuntamente haber incurrido en una conducta reiterada de hostigamiento mediante discursos que incluyen expresiones hostiles, señalamientos infundados y descalificaciones personales contra el congresista del Centro Democrático. Responde el jefe de la cartera política que el presidente Petro respeta a la oposición y que no hay mayor afectado que el gobierno con este atentado. El presidente de la República no ha hablado absolutamente nada contra el senador Miguel Uribe, no tendría por qué hacerlo. El presidente siempre ha respetado la oposición y es perverso las insinuaciones que se hacen que el gobierno ha tenido que ver algo con el atentado. Si hay alguien que le ha ido mal, aparte de Miguel Uribe y su familia, con el atentado contra Miguel Uribe, es al gobierno nacional. Ahí están las encuestas, porque eso debilita a cualquier gobierno en cualquier parte del mundo. La denuncia contra el presidente se argumenta bajo la existencia de 43 trinos a través de la red social X que son discriminatorios y de odio del presidente Gustavo Petro contra Miguel Uribe, que continúa en una unidad de cuidados intensivos en la Fundación Santa Fe tras ser víctima de un atentado el pasado 7 de junio. 1:24, hablamos ahora del plazoletazo, de la presencia de al menos 6 jefes de combos criminales de Medellín, que están presos y condenados, la mayoría de ellos en la cárcel de Itagüí, en el evento del pasado sábado en la Alpujarra, en el pleno corazón de la capital antioqueña, compartiendo tarima con el presidente Gustavo Petro. Llueven críticas de muchos sectores, el gobierno lo sigue defendiendo. El presidente, con un trino confuso hace minutos, dice que Luigi Ferrajoli, uno de los más importantes teóricos penales, defiende lo que él hizo. Él dándole importancia a los criminales, dándoles micrófono a los criminales en tarima, no tanto a las víctimas sino a los victimarios, mientras que el ministro Benedetti dice que eso mismo se había hecho en otras oportunidades en el país. Pero, como les digo, las críticas vienen desde muchos lados, por la forma y por el fondo de la criminalidad rodeando al presidente de la República en una tarima. Cristian Correa. Ricardo, el procurador general Gregorio Lejage destacó que siempre son importantes los esfuerzos por buscar la paz, pero que los asuntos de forma en estos casos son muy importantes. Dice que se puede desdibujar la figura de estos diálogos urbanos que están adelantando con estas estructuras criminales en diferentes ciudades. El gobierno actual también lo está haciendo. No se debe desfallecer en ello. Perseguir ese noble fin es un deber que requiere formas que mantengan el respeto por las víctimas, la dignidad del Estado y de las autoridades y la integridad de los valores más profundos que definen a una sociedad libre. Ricardo, en esa misma dirección, también la defensora del pueblo Iris Marín pidió que estos criminales no sean exaltados en medio de estos escenarios públicos, resaltando que la dignidad del presidente es la más importante y que ponerlos en un mismo escenario con ellos los pone al mismo nivel. El presidente de la República es la primera dignidad del Estado colombiano, representa la democracia, no tiene antecedentes penales y al lado de unos criminales que sí tienen mucho por responder ante las víctimas y ante la sociedad, los pone no en un lugar de estar por debajo de la ley, sino al nivel o inclusive por encima de la ley. Mire, y esta situación, dice también la defensora del pueblo, que desdibuja la importancia y los resultados que, según explican desde este ente de control, han venido mostrando los diálogos urbanos con diferentes grupos criminales. Marcela. Pues, don Cristian, ahora a mí me queda una pregunta y es en esto de la paz total. Finalmente, don Andrés Carmona, nunca se aprobó la ley de sometimiento de las bandas, y cómo así, que aquí estoy viendo que no hay piso jurídico para este tema de la paz urbana. Marcela, hay que tener en cuenta que cuando se aprobó la llamada ley de paz total, que era la prórroga de la ley de orden público que cada gobierno hace al inicio de su mandato, se establecieron dos temas. Un tema es la negociación política con grupos armados reconocidos políticamente. En este caso, por ejemplo, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, o algunas disidencias que han sido reconocidas políticamente por el gobierno nacional. La otra pata de esa paz total es
el sometimiento de las estructuras criminales, o lo que llamaban la ley de sometimiento, y que en eso enmarca la llamada paz urbana. Estos diálogos, por ejemplo, que ocurren en Buenaventura o en Medellín, donde el presidente estuvo con los 9 cabecillas de esas estructuras criminales. Pues mire, el gobierno en 2023 presentó una ley, pero escuche usted cuál fue el futuro de esa ley según lo que señaló el autor de la paz total, o el ponente de la paz total, el senador Ariel Ávila. El gobierno nacional presentó un proyecto de ley para el sometimiento a la justicia en la época del exministro Osuna. El mismo se hundió por temas de tiempos. Después de eso, el gobierno no insistió más en un proyecto de ese tipo. Y al momento no hay ningún proyecto presentado para el tema de sometimiento, no hay marco jurídico, y si se presentara no hay ningún ambiente para aprobarlo. O sea... No hay beneficios establecidos en la ley para un acuerdo al que pudieran llegar con estos grupos. Pero también escuche usted lo que dijo uno de los proponentes de una de las tantas leyes que se presentaron en el Congreso, el senador Antonio José Correa. Por eso queremos darle todas las herramientas necesarias para que no solamente cierre el proceso de justicia y paz que se llevó a cabo con las extintas AUCE, sino que se convierta en un nuevo marco jurídico para nuevos grupos al margen de la ley que hayan surgido y que requieran de este marco legal. Entonces, ese proyecto de Antonio José Correa también se murió. Lo que quería era extender los beneficios de la ley de justicia y paz a estos grupos criminales que se integraran a la paz urbana o a estos diálogos con el gobierno. Hoy no hay marco jurídico. Entonces, cualquier diálogo o cualquier acuerdo al que pudieran llegar solo puede marcarse en lo que hoy está establecido en el Código Penal. No existe ningún tipo de beneficio jurídico más allá de lo que establezcan el Código Penal o las formas de reducción de pena por verdad, justicia y reparación. O sea, 018.000 fiscalía. ¿Cómo? 018.000 fiscalía. Sí, llamen a la fiscalía y miren cómo lo resuelven. Ok, muchas gracias, Andrés. Blue.